Bien, lo conocen. Lo han contemplado oscilar de un paso al siguiente y viceversa, con un andar siempre tan pausado, como si le diera trabajo mover su alta humanidad de carne y hueso en cada movimiento con el que se desplaza, con la pobre traigambre de quien es demasiado alto para ser contenido por un espacio demasiado pequeño, con esa estatura que avanza ascendente hacia el pico más frío de los altosanos de Constanza. Quizá no les parezca nada vinculante esta pregunta cuando hemos venido aquí a conocer su nuevo libro, Nave Sorda. Pero sin embargo, a mí, que me ha tocado ya varias veces, todas entrañables, hacer para él y junto a él lo que hoy aquí me convoca, sí que me lo parece. Tal vez porque la vieja niña que soy conoce demasiado bien no solo a este niño que nació bien, sino también, y tal vez más, su literatura toda. Entonces, el símil entre la alta corporeidad de René y el desborde de su obra, de su sólida obra, chorreante en torno a las aristas de una insularidad literaria endémica, pandémica, que padecemos en el marco referencial coetáneo, simultáneo, dominicanos y dominicanas de tantas generaciones dedicadas al oficio de escribir, es una idea que quiero dejar sostenida aquí al iniciar estas breves notas, para retomarla y aterrizarla al final de ellas, mientras vamos navegando en su nave sorda, barco grande como él mismo, que anda. Guárdeme un minutito esa idea. Recuerdo que cuando me tocó presentar hace un par de años su bellísimo y variopinto libro Solo de flauta, intenté descortazarizar a René, desde todas sus intertextualidades. Sin embargo, así es la vida, es precisamente con una metáfora urdida desde Rayuela, con lo que rotulo este texto destetado a destiempo, en un intento por demostrar que yo nunca le creí el cuento. Cuando, antes y después de cantar sus canciones hechas de abecedarios de colores rosa y gris metal y de una muestra gratis del René publicista, que no el mismo pero idéntico a aquel cuyas raíces sin comienzo y sin final había descubierto Enriquillo Sánchez una década atrás del ochentismo, se empeñó en permitir que, antes que poeta, se le considerara cuentista. Y no se lo creí, porque lo conozco bien y desde siempre. Y fue desde el poema mismo, ese que nunca lo ha abandonado, desde donde planifiqué una vez junto a él un atentado al gobierno de Katmandú, manejando bicicletas tan aladas como aviones pirueteando sobre las montañas heladas para girar en delirio hasta el mareo, aferrados a las aspas de un abanico tan blanco como el arroz con leche que cocinaba a las 6 de la tarde, ni un minuto más ni un minuto menos la vecina de su escarpada casa materna. Tan blanco como este texto. Cito un poema de Nave Sorda. Apago el abanico en mis recuerdos, ausencia. Refocila la lluvia sorda en el traspatio y en estas manos despistadas, amargo este sabor, un poco olvido, apuro de este día, al margen de sus goznes, este sabor sin riendas del veneno, esparciendo su vida entre lo muerto. Entonces, como decía, atravieso igual que Talita aquel puente que construía Horacio Oliveira desde él hacia él mismo para llegar a Traveler, conectando toda la obra de René Rodríguez Soriano desde un mismo cordón umbilical que viene y va desde y hacia el poema, en la ambición bodeleriana de hacer poesía, ya fuera en prosa o en verso. Y René Rodríguez Soriano siempre ha sido poeta. Poeta novelando en versos afilados, contando historias breves de una memoria que es él y lo trasciende, haciendo libros tal y como quiso Novalis, como quien hace música, dando respuestas malintencionadas a entrevistas conspicuas, en campañas publicitariamente ausentes y en la forma en cómo se desplaza lenta y pausadamente desde su alta corporeidad hacia el texto, hacia todo texto, a cualquier texto.
Toda la obra de René puede ser vista a través de algunas imágenes de aquel inefable texto de Gastón Bachelard, Instante poético e instante metafísico. Sí, la poesía es una metafísica instantánea. En un breve poema tiene que dar una visión del universo y el secreto de un alma, un ser y objetos, todo a la vez. Si ella sigue simplemente el tiempo de la vida, es menos que la vida. Solo puede ser más que la vida, inmovilizada, la vida. Es entonces el principio de una simultaneidad esencial en que el ser más disperso, más desunido, conquista su unidad. Ante todo, golpeando sobre las palabras huecas, hace callar la prosa o los trinos que dejarían en el espíritu del lector una continuidad de pensamiento o de murmullo. Luego, después de las sonoridades vacías, produce su instante para construir un instante complejo, para insertar en ese instante simultaneidades numerosas. El poeta destruye la continuidad simple del tiempo encadenado. En todo verdadero poema pueden hallarse, pues, los elementos de un tiempo detenido. Al aceptar las consecuencias del instante poético, la prosodia logra llegar a la prosa, al pensamiento explicado, a los amores experimentados, a la vida social, a la vida corriente, la vida que se desliza lineal, continua. Pero todas las reglas prosódicas no son más que medios, viejos medios. El fin es la verticalidad. La profundidad o la altura es el instante estabilizado en que las simultaneidades, al ordenarse, demuestran que el instante poético tiene una perspectiva metafísica. Y tal vez entonces debería yo callarme aquí, ¿no? Aquí porque esencialmente para entender la unidad de una sola obra como continuum, de esta que hablamos esta noche, de una obra que transita su puente cosmogónico, hecho de palabras, de amor a la lengua, de jugar limpiamente con vocablos que se repiten para diferenciarse, que fundan una evocación de lo que el escritor, el poeta de Nave Sorda y de su nombre Julia, quiere decir y dice desde el silencio que funda en su sordera, esa sordera gesticulante, hablante, lírica, rigurosa, escritural y existencialmente plantada. Bastaría ese compactado exergo del texto de Bachelard, o quizá ampliar lo que se quiere decir con el martes de una de sus naves sordas cualquiera. Vuelvo a citar a Nave Sorda. Oyendo tu canción, filtran mis sueños, penas y extravíos. Esta distancia trosta de beber del agua que no cesa, enrojeciendo el ojo tieso, dedo y horas en salmuera, tú girando en mi alfabeto en bandas, asomos y promesas, urdiendo en lontananza, ¿qué ha sido de tus aspas, sus giros deslenguados, barriéndome la angustia? ¿Qué ha sido de mis manos, desgonzadas y ciegas? Di que has vuelto llena la estancia sorda, con tonos encendidos. Di que estás y que eres capitán, capitana. Ya sé qué hacer con esta boca cada noche frente al mapa de tus carnes. Termina la cita. Pero no es suficiente. Porque en un escritor que ha recorrido por casi 40 años todos los géneros, nunca un solo poema podrá ser suficiente. Y porque el poeta no se ha detenido solamente en el aliento sordo de su poiesis. René nombra mundos, sus mundos, memorias vivísimas en cada uno de los textos que recorren ese cordón que va del ombligo a la placenta de su obra toda, de una bibliografía que existe para ser leída en su continuum. Y hay de todo aquí, como en las boticas de Constanza y de Texas. Si, como recordó Octavio Paz en El arco y la lira, la historia del hombre podría reducirse a la de las relaciones entre las palabras y el pensamiento, de ahí pasará al ritmo. La célula del poema, su núcleo más simple, es la frase poética. Pero a diferencia de lo que ocurre con la prosa, la unidad de la frase
lo que la constituye como tal y hace lenguaje. No es el sentido o dirección significativa, sino el ritmo. Valéry, decía Paz, ha comparado la prosa con la marcha y la poesía con la danza. Nave sorda es un abrazo breve entre el andar pausado. Aquí retomo al principio, recuerden que pregunté si lo habían visto caminando al escritor. Y la danza. Negación en esencia de la diferencia establecida por Valéry y retomada por Paz. Yo veo, siento, leo, atravesando el puente de Talita, toda la obra de René Rodríguez Soriano en ese solo libro que hoy nos convoca. Veo este libro como un solo poema, trabajado con amor a la lengua, a su lengua, hecho de palabras a veces invisibles, tanto como sordas, como mudas, como ciegas. Limpio, como quien retiene en los pulmones una exhalación lírica, un poema casi perfecto, es este libro de mi hermano René. Y entiendo que él mismo nos propone más que nunca leer su obra como un todo. Y debería terminar aquí. Hace rato que estoy terminando, ¿verdad? Pero no quiero sin antes dejar mi propio y personal manifiesto ante la propuesta de una lectura de puente. Concluyo y trato de sostener lo que sostengo. Yo planteo que René Rodríguez Soriano es el autor más sólido y más solo de una generación que ni siquiera existe en la literatura dominicana. Un fundamental, desgenerado, como él a sí mismo se proclama. El autor emblemático de un tránsito que, con rigor, él y casi nadie más ha trasegado en nuestro país. Pienso que es necesario aproximarnos a la unidad de su obra plasmada en Nave sorda, también a partir de las palabras del maestro Marcio Veloz Maggiolo al referirse a nuestro escritor, abordando su narrativa más breve. René tiene el don de manejar la poesía, que desciende el misterio. No es necesario que el cuento sea un dechado de ejercicios técnicos. Su pluma nos lleva por el remolino de la fantasía, que puede ser una teoría del recuerdo. Podrán llegar a esta nave sin sordera, atravesando el puente del capítulo 41 de Rayuela. Y fíjense que soy de las personas que menos me gusta citar a René con relación a Cortázar, pero a veces pasan estas cosas. Y termino aquí, con esta cita de Rayuela. Dice: tengo miedo, dijo Talita. Tu tablón parece menos sólido que el nuestro. ¿Qué? Dijo Olivera, ofendido. Pero vos no te das cuenta que es un tablón de puro cedro. No vas a comparar con esa porquería de pino. Pasate tranquila, el miedo nomás. ¿Vos qué decís, Manu?, preguntó Talita dándose vuelta. Traveler, que iba a contestar, miró el punto donde se tocaban los dos tablones y la soga mal ajustada. A caballo sobre su tablón sentía que le vibraba entre las piernas de una manera entre agradable y desagradable. Talita no tenía más que apoyarse sobre las manos, tomar un ligero impulso y entrar en la zona del tablón de Oliveira. Por supuesto, el puente resistiría. Estaba muy bien hecho. Gracias. Buenas noches.